¿Sabías que los muiscas creían que el mundo fue creado por un dios supremo llamado Chiminigagua? ¿O que la diosa Bachue, madre de los muiscas, surgió de una laguna? ¿O que el dios Bochica, un maestro de la humanidad, enseñó a los muiscas a cultivar el maíz? Hace más de 1000 años, en el altiplano de Cundinamarca y Boyacá, floreció la civilización muisca. Su hogar se extendía desde las fértiles tierras de la sabana de Bogotá hasta los páramos y lagunas sagradas de la región andina. Entre el 500 a.C. y el 1000 después de Cristo llegó una oleada de pobladores al altiplano cundiboyacense, cuya presencia está indicada por cerámica pintada y por obras de adecuación agrícola y de vivienda. Estos nuevos pobladores eran los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística chibcha. Este territorio diverso les otorgó una riqueza natural única, desde las fértiles llanuras hasta los fríos páramos, ofreciendo un entorno propicio para el desarrollo de su cultura, agricultura y religión. La geografía influyó en su estilo de vida. Los muiscas eran excelentes agricultores, cultivando productos como maíz, papas y quinoa en terrazas escalonadas que aprovechaban los diferentes niveles de altitud. Las lagunas, consideradas sagradas, tenían un significado espiritual profundo para los muiscas. Creían que eran portales a otro mundo y realizaban ceremonias y rituales en sus orillas para honrar a sus deidades. La naturaleza era su fuente de inspiración y reverencia. Desde las pinturas rupestres hasta los objetos ceremoniales, reflejaban su conexión espiritual con los elementos naturales y los ciclos cósmicos. Aunque se han encontrado vestigios arqueológicos, el origen exacto de los muiscas sigue siendo un misterio. Se especula que podrían haber descendido de culturas preexistentes o incluso haber migrado desde otras regiones. Dentro del tejido social de los muiscas, se entrelazaba una organización política única y una estructura social que definía su dinámica interna. Los muiscas estaban divididos en clanes o familias extendidas, cada una dirigida por un cacique. Estos caciques no solo tenían un rol político, sino también religioso y administrativo. Lo más intrigante era su sistema de gobierno, la Confederación Muisca. Esta red de alianzas entre distintos cacicazgos permitía una coexistencia pacífica y una cooperación entre comunidades. Cada cacique tenía un cierto grado de autonomía en su territorio, pero todos estaban unidos bajo una autoridad superior que les permitía resolver disputas, establecer normas comerciales y acordar alianzas defensivas. La toma de decisiones no recaía únicamente en el cacique, sino en un consejo conformado por líderes y sacerdotes. Este enfoque en la deliberación colectiva resaltaba la importancia de la participación comunitaria. La justicia se basaba en principios comunitarios. Existía un sistema legal que se enfocaba en la restitución y la reconciliación más que en el castigo, priorizando la armonía social sobre la represión. Además de su papel político, los caciques tenían una posición clave en lo religioso, actuando como intermediarios entre los dioses y la comunidad. Esta combinación de poder político y espiritual les otorgaba un estatus social destacado. A pesar de la existencia de un liderazgo central, se promovía un equilibrio entre el poder político, religioso y comunitario, reflejando una sociedad que valoraba la colaboración y la armonía. La compleja estructura social y política de los muiscas refleja una sociedad donde el poder se compartía, la decisión era colectiva y el equilibrio entre las esferas política, religiosa y comunitaria era fundamental. La espiritualidad de los muiscas estaba arraigada en una profunda conexión con la naturaleza, tejiendo una cosmovisión que permeaba cada aspecto de sus vidas. Los mitos y leyendas muiscas se transmitían de generación en generación a través de la tradición oral. Eran contados por los abuelos y abuelas a sus nietos y nietas, y eran una forma de preservar la cultura y la historia muiscas. Los mitos y leyendas muiscas están llenos de simbolismo y significado. Los muiscas adoraban a dioses asociados con elementos naturales, como el sol, Sua, la luna, Chía, y la tierra, Fucha. Cada deidad tenía un papel crucial en su cosmogonía. Las lagunas eran consideradas umbrales hacia lo divino. Lugares sagrados donde se llevaban a cabo ceremonias de gran importancia religiosa y ritualística. Los muiscas realizaban ofrendas a sus dioses para atraer su favor. Utilizaban elementos como oro, esmeraldas y cerámicas preciosas, depositándolos en las aguas sagradas como tributo.
Su mitología cuenta la historia de Chiminigagua, la divinidad suprema que creó el universo y todo lo que existe. Este es su mito. Cuando era de noche, antes que hubiera nada en el mundo, estaba la luz metida en una cosa grande, llamada Chiminigagua, de donde después salió. Chiminigagua comenzó a amanecer y a mostrar la luz que en sí tenía. Lo primero que creó fueron unas aves negras y grandes, a las cuales mandó que tuviesen ser y fuesen por todo el mundo echando aliento o aire por los picos. Y el aire que echaban era lúcido y resplandeciente. Y luego que hubieron recorrido el mundo, quedó todo claro e iluminado. Luego creó Chiminigagua todas las otras cosas que hay en el mundo, y entre todas, las más hermosas fueron el sol y su esposa, la luna. De la laguna de Iguaque, poco después de la creación del mundo, salió una mujer llamada Bachué, también conocida como Furachogua, que quiere decir, mujer buena. Traía consigo a un niño de la mano, de unos 3 años de edad, el cual no era familiar, y bajaron juntos desde la sierra hasta la sabana, más precisamente al valle de Unza, actual Tunja, donde hicieron una casa en la que vivieron hasta que el muchacho tuvo edad de desposar a Bachué. Tuvieron luego muchos hijos, y era Bachué tan fértil, que en cada parto paría de 4 a 6 hijos, de modo que muy pronto se llenó la tierra de gente. Bachué y su esposo viajaron por muchos lugares, dejando hijos en todas partes, hasta que después de muchos años, estando ya viejos, llamaron a muchos de sus descendientes para que los acompañasen de regreso a la laguna de la que habían salido. Cuando estuvieron junto a la laguna, Bachué les habló a todos, exhortándoles a la paz, a vivir en concordia y a guardar los preceptos y leyes que les había dado, en especial el culto de los dioses. Concluido su discurso, se despidió en medio del llanto de ambas partes, convirtiéndose ella y su esposo en 2 grandes culebras que se metieron en las aguas de la laguna. El mito de Bochica. Desde los llanos del oriente llegó a la sabana de Bogotá, hace mucho tiempo, un hombre desconocido, de piel blanca y ojos azules, con el cabello y la barba larga hasta la cintura, cogida la cabellera con una cinta, con los pies descalzos, y vistiendo una manta o túnica hasta las pantorrillas, atada con un nudo sobre el hombro derecho. Entró por el pueblo de Pasca, y de allí pasó a Bosa, donde se le murió un camello que traía, cuyos huesos conservaron los muiscas. Este hombre es conocido como Bochica. Bochica les enseñó a hilar algodón y tejer mantas, pues antes de esto, se cubrían con unas planchas burdas de algodón en rama, atadas con cordezuelas de fique. Tiempo después de haber desaparecido Bochica, llegó una mujer de gran belleza, llamada Huitaca. Esta enseñó doctrinas contrarias a las de Bochica. Afirmó que se podía tener una vida, dedicada a los placeres, juegos y borracheras, y que no debían ayudar a los necesitados. Como los muiscas habían perdido el respeto por los dioses, ofendieron a Chipchacum, este decidió castigarlos inundando la sabana. Esta acabó con muchos cultivos y vidas humanas, hasta que el pueblo clamó con ayunos y sacrificios a Bochica. Él apareció sobre el arco iris, con una vara de oro la cual arrojó hacia la sierra que trancaba el agua, abriéndose al instante el salto del Tequendama. La observación de los ciclos naturales, como el solsticio y equinoccio, marcaba su calendario ceremonial. Estos eventos estaban vinculados a sus prácticas religiosas. Los chamanes y sacerdotes tenían un papel central como mediadores entre el mundo terrenal y el espiritual. Realizaban rituales de sanación y llevaban a cabo las ceremonias más importantes. El deporte ha tenido una importancia ritual y recreativa para los muiscas. En tiempos prehispánicos, además de la lucha, también practicaban el sepuagoscua, que consistía en lanzar un disco de oro hasta alcanzar un blanco. Ese juego evolucionó hasta el actual tejo, considerado el deporte nacional de Colombia. La historia de El Dorado. Según la leyenda, el cacique muisca que se bañaba en oro era llamado El Dorado. Era un hombre joven y hermoso, y era considerado un líder sabio y justo. Cada año, El Dorado se sometía a un ritual de purificación en el lago sagrado de Guatavita. Se desnudaba y se cubría el cuerpo con una mezcla de resinas y polvo de oro. Luego, se lanzaba al lago y nadaba hasta el centro. Allí, arrojaba el oro al agua como ofrenda a los dioses. La leyenda de El Dorado llegó a oídos de los conquistadores españoles, quienes se lanzaron a una búsqueda desesperada de la ciudad de oro. Durante siglos, exploradores de todo el mundo viajaron a los Andes colombianos en busca de El Dorado. Sin embargo,
nunca encontraron la ciudad de oro. Los muiscas establecieron parcelas de cultivo dispersas en diferentes zonas climáticas. En cada zona tenían viviendas transitorias, lo que les permitía aprovechar los productos agrícolas de las zonas frías y templadas en periodos de tiempo regulados. Aprovechando la diversidad de los ecosistemas andinos, los muiscas cultivaban una amplia gama de productos como maíz, papas, quinoa y frutas en diferentes altitudes. Los muiscas fueron hábiles tejedores de algodón. Los guerreros muiscas llevaban en la cabeza cascos de oro, mientras que los hombres del común se cubrían la cabeza con gorros de algodón, y en ocasiones especiales con pieles de osos y tigrillos adornados con plumas de todos los colores. Los hombres que pertenecían a la familia del Zipa llevaban sobre la frente medias lunas de oro o de plata, con las puntas hacia arriba. Alrededor de los brazos, solían llevar brazaletes con esmeraldas incrustadas, y la gente del pueblo llevaba manillas con huesos de animales. La nobleza llevaba narigueras y orejeras de oro, y todos se pintaban el rostro y el cuerpo con tintes naturales. Los muiscas construían sus casas utilizando como principal material la caña y el barro para hacer las tapias llamadas baareque. Las casas comunes eran de dos formas, unas cónicas y otras rectangulares. En 1537, los españoles llegaron al territorio muisca. Los conquistadores estaban liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, quien buscaba encontrar el dorado. Los españoles conquistaron a los muiscas gracias a su superioridad militar y tecnológica. Los muiscas no estaban preparados para enfrentar el armamento de los españoles. Una vez que los españoles conquistaron a los muiscas, impusieron su religión y su cultura. Los españoles obligaron a los muiscas a convertirse al cristianismo y les prohibieron practicar su religión tradicional. También impusieron su idioma, el español, y trataron de borrar la cultura muisca. Los muiscas resistieron la colonización durante siglos. Hubo varias rebeliones muiscas, pero todas fueron reprimidas por los españoles. La colonización española tuvo un impacto devastador en la cultura muisca. Muchas de las tradiciones y costumbres muiscas se perdieron, y la población muisca se redujo drásticamente. Sin embargo, los muiscas no desaparecieron por completo. Hoy en día, todavía hay muiscas que viven en Colombia y que siguen manteniendo algunas de sus tradiciones y costumbres. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo perdido de los muiscas. No olvides suscribirte para más historias fascinantes de culturas antiguas.